también a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, están dejando la piel por ayudar, por informar a las comunidades a ambos lados de la frontera, a las comunidades migrantes, a las comunidades que pueden beneficiarse de la información sobre migración. Querida abogada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Aquí, como todos los jueves, tratando de dar un poquito más de información sobre la cuestión migratoria. Oiga, ¿algo para la comunidad migrante que está a la espera de la reforma migratoria? Bueno, no, Vicente, verdaderamente nada se puede reportar positivamente. Hay una nueva versión que ha sido propuesta por la congresista María Elvira Salazar, pero verdaderamente yo me la leí toda, es bastante larguita el documento y no vale la pena hablar de lo que propone. Propone un proceso bastante complicado que todavía no le da, yo diría, el reconocimiento que necesita sobre todo la población mexicana aquí en los Estados Unidos para que los ayuden a poder recuperar o tener un estatus permanente. Pero está ahí, se supone que los republicanos fueron los que están de acuerdo en hacerlo y vamos a ver qué pasa, pero verdaderamente no me gustaría que fuera una reforma basada en lo que ella puso. Pues a seguir, como dice usted, buscando hacer lo que se pueda con lo que se tiene en la mesa, por lo menos explorar la oportunidad de arreglar con soluciones que ya existen. Y en los próximos meses de verano y otoño, cuando muchos han planeado casarse, es importante que las parejas consulten con un abogado de inmigración que pueda evaluar la situación de la pareja antes de casarse o tocarle la puerta de inmigración. Ya ve que pues tenemos parejas mixtas, personas que ya son ciudadanos con una novia o prometida indocumentada o viceversa, y bueno, sobre todo si están fuera del país. Hay muchos procesos, hay muchas avenidas, pero bueno, de eso le pido que nos hable, abogada. Pues sí, Vicente, verdaderamente es muy prudente que si hay parejas que están ya con planes de casarse en ese tiempo ahora que viene del verano y de los días ricos que vamos a tener para poder celebrar fuera, que tomen un tiempito para antes de casarse, diría yo, aunque bueno, si ya se van a casar de todas maneras lo van a tener que hacer para estar bien después de casados, es averiguar bien cómo es la situación migratoria de la pareja, porque si la pareja puede que haya una persona indocumentada que entró con permiso o con visa a los Estados Unidos, y si ellos vinieron con visa o permiso y ahora se casan con un ciudadano americano o residente permanente, ellos van a poder arreglar inmediatamente, relativamente fácil. Claro, tienen que demostrar que están bien en los Estados Unidos, que cuando entraron, y lo único que tienen que hacer verdaderamente es convencer a los americanos, digo yo, a los oficiales de inmigración, que se casaron por amor y no por arreglar papeles, que es siempre la duda que cae cuando una persona se casa acá en los Estados Unidos con una persona indocumentada, se casa con una persona que tiene ya su residencia o ciudadanía. Pero ese trámite lo reconoce como lo reconocería como la parte del proceso es, primero se tiene que reconocer que la persona se ha casado legítimamente con la persona americana y que ya entonces es el cónyuge de una persona americana. Se añade a eso los hijos que hayan tenido antes de casarse, si es que ya habían tenido hijos, y comienza el proceso de entonces la persona indocumentada de poder arreglar. Si esa persona entró legalmente al país con una visa o permiso, entonces el proceso es bastante simple después de que ya le aceptan el matrimonio y no tiene que salir del país, verdaderamente entonces ya recibe su residencia permanente. Verdaderamente esa es la manera más fácil, pero ahí se tiene que entender que la persona que está indocumentada, pero entró con visa o permiso. Pero cuando la persona entró sin visa o sin permiso, es decir, que entró, como le decimos aquí, ilegalmente, es decir, sin tener el permiso de entrada,
Entonces, hay que ver cuántas veces esa persona entró legal o ilegalmente al país, porque muchas personas trataban de entrar y entonces no podían entrar y regresaban. Y hay una confusión bastante grande cuando empezamos a conversar de cuántas veces la persona ha entrado legalmente o ilegalmente al país. Cuando la persona nada más entró ilegalmente una vez y se quedó después de esa vez y ya no tuvo ningún problema más, no ha salido más del país, entonces esa persona puede arreglar a través del esposo o la esposa americana, pasando por un proceso que se llama un proceso consular. Como no tenía visa anterior, no tenía permiso para estar aquí, pues uno tiene que empezar desde el principio y pues ese caso, en el caso de estas personas, sí la persona se supone que tiene que salir a Juárez, si es que son de México, para poder demostrar allá que si ellos vinieron una vez nada más, que están casados con un americano, el americano usualmente hace el perdón, se manda el perdón para que ya cuando vayan estén perdonados, pero esa situación de esa pareja es completamente diferente a la primera que hablamos, de que la persona vino con visa, nunca tuvo que salir de los Estados Unidos para arreglar, o si es que la persona, cuando ya uno empieza a hacer el cuento bien de cómo entraron, se ve que entraron más de una vez a los Estados Unidos. Porque si entraron más de una vez, ahí se complica la situación, porque la ley migratoria ya entonces comienza a poner castigos fuertes para las personas que entraron ilegalmente más de una vez. Entonces, hay que evitar lo más posible tener que tomar ese camino, porque quiere decir que si volvió a entrar la persona ilegalmente una segunda vez, entonces tiene el castigo ese de, como le decimos, el castigo de los 10 años. Y cuando van a arreglar, entonces tienen que salir del país, van a arreglar en México, pero tendrían, además se le tiene que hacer el perdón, pero si hay algo más que está ahí en el cuento, vamos a poner que entraron con un documento falso o que se hicieron pasar por alguna persona que no era la fotografía no era de uno, ¿no? La identificación no era de uno, entonces puede llevar a esa persona a tener un castigo de por vida. Y ese castigo de por vida, sobre todo si la persona que se supone que ella trató o la persona usó para tratar de entrar era ciudadana americana. Y hemos visto algunos casos de parejas jóvenes que básicamente cuando se casaron, la muchacha no sabía que ella estaba en tal mal situación para la cuestión migratoria, y ahora, hoy por hoy, está en México, no ha podido regresar y no va a poder regresar porque le encontraron que ella había usado la identidad de una ciudadana americana, y eso no tiene perdón, no hay ningún perdón que se pueda hacer para esa persona. Entonces, es una situación donde verdaderamente la pareja debe saber estas cosas, si es posible, antes de casarse, para poder hacer estrategia de qué se va a hacer y cómo se va a resolver. Si no se puede evitar, y pues hay que ver que uno llega a decidir, ¿no? Pero vamos a ponerle también, hay casos donde uno dice, pero bueno, si pudiera hacerlos y tengo este 245I, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues el 245I es como si fuera un perdón. Es decir, que si usted tiene un 245I y tendría que hacer el proceso para el proceso consular y tiene que hacer el perdón, pues no tendría que hacer el perdón porque tiene el 245I. Y verdaderamente la plática es de que es muy importante saber lo que uno tiene, y por eso tener las evaluaciones esas que hacemos antes de hacer las cosas, para poder decidir cuál va a ser la manera de mejor llevar el caso para poder llevar a lo que uno quiere, que es el poder. Si se casaron y quieren vivir aquí, pues tener su residencia permanente acá. Y si han estado aquí indocumentados, pues arreglar su situación. Y hay que entender todas esas variantes que existen, porque los castigos no los han quitado de lo que sería la ley, por lo tanto los castigos se mantienen. A veces es cuestión también del tiempo que todo se demora, ¿no? Porque si uno tiene que estar esperando, vamos a poner por un perdón que uno no sabía que se tenía que hacer porque se lo exigen a último minuto,
está tardándose ahora 2 años para que procesen un perdón. Entonces, aunque uno pudiese salir del problema que tiene porque no lo están dejando volver a los Estados Unidos o no los dejan o tienen que estar aquí pero no están bien, entonces se les tarda 2 años para poder llegar a eso. Y yo creo que sobre todo para parejas jóvenes que están empezando su vida juntos, necesitan tener información de la situación migratoria de los dos para ver cómo se va a resolver la situación cuando ya estén casados. Y para aquellos que están en México, si se casan con un ciudadano americano que esté allá por alguna razón, tendrán que hacer el proceso consular que ya comenté, que quiere decir que se tienen que quedar allá hasta que le den la residencia para poder entrar. Y también eso se estará demorando bastante, por lo menos 2 años, diría yo, sino un poquito más. Y eso pues hace que la gente no sepa eso, y cuando ya uno le tiene que dar la mala noticia es como una gran sorpresa desagradable, que verdaderamente pues uno quisiera que las personas que están comenzando su vida pues lo sepan antes de ya tener el vínculo matrimonial, y a veces tener niños y tener todas esas cosas, ¿no? Y uno no contar con todas estas otras cosas que van a suceder. Así que bueno, hay que tener paciencia, porque todo aquí con inmigración es cuestión de seguir trabajándole y darle el tiempo al mismo sistema a darnos lo que necesitamos, pero hay mucha gente pidiendo muchas cosas y hay mucha lentitud en el sistema, se está demorando todo mucho. Así que mientras más hagan por adelantado, mejor. Por eso es tan importante que no dejemos pasar tiempo por la extensión, por lo que está tomando, y pues movernos, explorar las oportunidades. Y hay que entender la gran oportunidad que tenemos con la evaluación gratis de su situación migratoria, con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. La evaluación es la clave muchas veces, abogada. Sí, mira, por eso siempre tú sabes que yo tengo el lema de hacer lo que podemos con lo que tenemos, y lo más importante para la comunidad indocumentada es saber exactamente qué tienen. Y yo también comprendo que muchas personas no están cerca de nadie que les ayude a entender lo que existe ya en la ley, o a evaluar lo que tienen ellos para poder decidir si pueden hacer algo o no. Pero por este medio nosotros tratamos de hacerlo, y es importante que algunas personas que por cierto, tengo muchas personas que vienen y me dicen, yo no me pierdo a Vicente, yo no me pierdo a lo que usted nos cuenta, pero esas personas para mí son muy importantes porque ayudan a otras personas a saber dónde ir a buscar información, porque aunque querramos no vamos a poder hablar con cada uno siempre personalmente, aunque tratamos de hacer lo más posible, pero sí ya podemos tener algún lugar donde podemos saber alguna de la información que existe, y yo sé que tú la sigues transmitiendo durante las semanas, y pues hay lugar donde pueden ir a oír la conversación que tuvimos. Verdaderamente seguimos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, y seguir tratando de que todo salga lo mejor posible, sin sorpresas desagradables, y sin tener que estar pensando de que las cosas no nos van a salir como debemos. Fíjese, hay gran interés en la audiencia de Sin Censura. Sara Castro García dice, ¿y cómo van con la visa U? Rafael Vargas ya se quiere casar hasta con una gringuita, dice. Gracias a todas las personas que están comunicándose a través de nuestros chats en vivo y en directo. Y precisamente por todos ustedes que nos están enviando mensajes, como Mario Ronquillo Ledesma, que dice, pregunta, en ese caso de haberse casado en México y entran legalmente a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para que les llegue su residencia? Solo como ejemplo, algunos comentarios, pues les voy a pedir que hagan su cita con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, porque no importa si ustedes están en California, o en Texas, o en Florida, o en Illinois, o en Indiana, o en donde ustedes se encuentren, pueden llamar y pedir una cita
para que le hagan una evaluación de su caso sin sacar un centavo de su bolsillo. El número en las oficinas es 773-847-6465. 773-847-6465. En este caso de las parejas, atención a la gente en México, porque esto les puede beneficiar en caso de que tengan estas dudas. Marquen al 001-773-847-6465. Insisto, desde México, pónganle el 001 al principio. 773-847-6465. Para la gente que está en Chicago y suburbios, pueden llegar a las oficinas de Asociados de México en el 1837 al oeste de la Cermak Road, en el área de Pilsen, en Chicago. Y el número nuevamente 773-847-6465. Y quiero decirlo pues con todas sus letras, a nombre de Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, y a nombre de la abogada Lourdes Monteagudo, el agradecimiento para las personas que ya asumieron este reto, que ya llamaron, que ya tienen muchas veces su evaluación, que ya están incluso en los procesos o que han tenido claridad de si no se puede, ¿por qué no se puede? Para que no les endulcen el oído en otros lados con las intenciones de sacarles su dinerito, abogada. Sí, mira, Vicente, yo creo que no lo mencioné, pero para personas que están en México, que están o que se han casado con alguien americano, pero que están viviendo en México, no estuvieron aquí legalmente, no han nunca estado aquí, ese proceso antes se demoraba más o menos un año, 2 meses. Ahora se está demorando casi 2 años, 2 años y un poquito más, porque ellos no pueden venir para los Estados Unidos hasta que no le den la residencia permanente, aunque ya sean casados con un ciudadano americano, y se está todo demorando tanto que pues se pasa el tiempo y uno no llega, no acaba de llegar, pero cuando llega ya llega como residente permanente y entonces ya verdaderamente no tiene que hacer más llegando acá. Pero las familias donde tienen así esa división de que la persona que nunca ha salido de México y ahora viene por primera vez, se está viendo que mucha demora para acabar el proceso, aunque se termina, es decir, es lento pero seguro. El asunto es de que uno quisiera que fuera de un día para otro y no funciona de esa manera. Pues ojalá que las personas que nos están viendo y escuchando aprecien esta apertura, estas ganas de ayudarles, de ustedes ahí en la oficina de Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, que vemos en pantalla, de usted, abogada, y que sigan marcando al 773-847-6465. ¿Con qué se despide por el momento, abogada, en esta ocasión? Bueno, tú sabes que como siempre, deseándoles siempre mucha salud a todos y deseándoles que siempre nos unamos, nos ayudemos entre los familiares para que no caigamos en ningún problema que después pueda ser usado contra uno, ya sea para arreglar o para cualquier cosa, porque verdaderamente es lo más importante, y que llamen para hacerles las citas que podamos hacer por teléfono, por internet, por la manera que sea, ayudar a que todos sepan un poquito más sobre sus casos migratorios. Muy bien, pues le mando un abrazo, abogada, y nos vemos aquí el próximo jueves. Como siempre, gracias, Vicente. Cuídese mucho, saludos a todos ahí en la oficina, la abogada Lourdes Monteagudo, hablando sin censura de estos casos migratorios, de esta información que puede tener un impacto en su familia.